Es otoño en la altiplanicie soriana, sobria y casi desertizada. En este viaje voy a repasar una ciudad episcopal que, como todas las que tienen esa condición, son muy lucidas y vistosas. Me parece haber dicho lo mismo de Sigüenza, Mondoñedo y no sé si de alguna otra. Esta es el Burgo de Osma y está en mitad de la provincia de Soria, oreada y a buena altura. Ni mucha ni poca, sobre los 1000 metros o poco menos. Una atalaya árabe se aupa sobre un cerrillo y contempla lo que ha sido desenterrado de la ciudad ibera y romana que la precedió en los siglos. De cuándo este páramo soriano fue poblado y habitado no hay seguridad, pero sí se sabe que sobre 4 siglos antes de Cristo pastoreaban y araban por aquí celtíberos de la tribu arébaque y que luego fueron romanizados y creció una nueva cultura que no solo fue agropecuaria sino también urbana. Este pequeño emporio mixto de celtíbero y romano se llamó Upsama, una gran ciudad con hermosas casas, su foro y sus calles empedradas, de la que ahora quedan cimientos y columnas truncadas. En base a estas huellas se ha reconstruido lo que pudo ser una villa romana, abuela de los chalés camperos y potentados de nuestros días. Por abajo, en grandes cisternas, se acumulaba el agua para tanta población. Hoy puedo, no sin un punto de emoción y respeto, recorrer a pie enjuto aquellas fuertes bóvedas, pasadizos y aljibes de la red hidráulica de Usama. Y en un pequeño museo que se ha montado allí, veo los objetos de la vida diaria, que me parecen familiares unos y otros modernistas y picasianos. Debemos ser, en el fondo, los mismos de siempre. Atando cabos y leyendo a los entendidos, deduzco que de la vieja Usama desciende la ya cristiana y medieval Osma, que ya tenía obispo. Osma es hoy un modesto y desparramado lugar que, entre los recuerdos de su infancia medieval, guarda su viejo puente sobre el río Ucero y la torre de su iglesia. El modesto río Ucero, tributario del Duero, no luce ahora sus verdes choperas, sino las galas famélicas del inminente invierno. Pero no me cuesta imaginar el paraje envuelto en los verdores de la primavera. En la sencilla iglesia se guarda incorrupta a Santa Cristina, que es la titular de la parroquia. Iglesia, puente y fortaleza. Se hace el recorrido en un suspiro. Y aquí es donde la modesta Osma exhibe las ruinas de sus murallas y de su arruinado castillo. En superficie fortificada, el mayor de Europa. O eso dicen por aquí.
El crucero de cruz doble, que recuerda la jurisdicción de Osma, recuerda también cuando de aquel lugar se fue desgajando un barrio secundario, un suburbio, un burgo, que con el tiempo erigiría catedral, tendría obispo y eclipsaría las magnificencias de su villa materna. La Osma que queda a la vista es de casas simples, blanqueadas, con tiestos de flores y algún olivo solitario y decorativo. Y luego está la Osma subterránea de las bodegas, que me atrevería a llamar lóbregas, e incluso a comparar con mazmorras, si no fuera porque guardan el rico vino de la tierra, que es solo un prisionero provisional. Este sería el burgo de Osma, y así es como me he visto transportado de Usama a Osma y de Osma a el burgo, atravesando los siglos y las civilizaciones. Vista desde la atalaya de su pasado moro, el burgo es plana y extendida, pero a su chato caserío le sobresale la torre de la catedral, reinando por encima de una baraúnda de tejados inclinados, hechos de materiales heterogéneos con predominio de la teja. A la vista del viajero, todo el burgo se sintetiza de pronto en una muralla, con las almenas como dientes mellados, el cubo antes artillado, una hermosa torre catedralicia al fondo y el río Ucero en primer plano. Ah, y una puerta con escudo. La construyó con la muralla un obispo guerrero de aquellos de armas tomar. De las varias que tuvo la cerca, es la única que queda. Es la puerta de San Miguel. De murallas adentro, las calles son tranquilas y onduladas. Las casas asoman afuera balcones de hierro forjado y alguna plaza con fuentes deja oír el sonido del agua en chorro. Las casas, muchas de ellas, se guarecen bajo soportales al abrigo de la intemperie. Estos se sujetan en pies derechos, que son unas veces de madera y otras de piedra. Y es curioso observar la variedad de capiteles que los coronan. Algunos de ellos representan los blasones de los rancios linajes del burgo. Y aquí es donde me pongo a hacer un inventario particular de los escudos que por doquier me encuentro, hasta que me aburro y lo dejo. Tras cada escudo hay un edificio, claro, y alguno notable, como la universidad, el hospicio o el convento del Carmen. Ya digo que perdí la cuenta. La Plaza Mayor es un recinto amplio en el que se enfrentan dos construcciones, cada una con sus dos torres, el Ayuntamiento y el antiguo Hospital de San Agustín. El Ayuntamiento, asoportalado y con logia alta, se levantó a finales del siglo XVIII, casi al tiempo que las casas de la plaza, donde una vez al año se baila una gran danza circular y colectiva que se llama la rueda, a la que se atribuye un lejanísimo origen arébaco. El que fuera Hospital de San Agustín, que como digo está frente por frente al ayuntamiento, es más viejo que él, y sus dos torres tienen sendos escudos, como haciendo valer su preeminencia de fundación episcopal. Ahora es Casa de la Cultura, edificio barroco con toques escurialenses y nidal de cigüeñas.
La calle Mayor es la más transitada y vivida, y la que guarda mayores recuerdos de la aristocracia clerical de otros tiempos. Un ejemplo es la vivienda del obispo, el Palacio Episcopal, una fachada de piedra de aire gótico y arcos lobulados, alfiz historiado con escudo obispal y portalón macizo de madera. Y hete aquí la catedral, en la plaza de San Pedro, donde una oronda fuente suelta chorrillos testimoniales. La catedral del Burgo de Osma, respetable edificio que se presenta al pronto con cierto aire señorial y una variedad decorativa que da fe de las diferentes etapas de su azarosa vida y de los muchos mitrados que dejaron en él impronta de sus gustos. Lo que se impone del conjunto es la torre barroca entre pináculos góticos. No es muy alta la torre, pero es fuerte, elegante y encampanada. Dos puertas principales tiene la catedral, góticas ambas, con archivoltas repletas de imaginería. Hay cientos de personajes en estas puertas, entreverados de misteriosos simbolismos. En la portada principal preside desde el parteluz un Cristo blanquecino que no aparenta los 5 siglos que tiene, conforme sí aparentan sus 700 años las imágenes que le hacen corte y que son de un lado Moisés, San Gabriel y la Virgen, y del otro Salomón, la reina de Saba y Judith. Los ancianos del Apocalipsis, ángeles variados, reyes, músicos y otros personajes de diverso oficio y condición decoran las arquivoltas haciendo arcos sobre el friso que representa el tránsito de la Virgen, que otros llaman la dormición, eufemismos para no decir la muerte. El gran rosetón puede verse desde fuera y a contraluz desde el interior. También se le atribuyen significados herméticos a este hermoso orificio vidriado. Cristales tintados componen los vitrales de la catedral, presididos todos ellos por una crucifixión que está allí desde hace 4 siglos. Y, en fin, la nave catedral en sí, con sus líneas perfectas y sus luces acopladas a la estructura gótica ascendente y vegetal, rejas que separan ámbitos diversos y el silencio que a veces rompe vibrante el sonido de cualquiera de los 2 hermosos órganos barrocos. Ya no huele tanto como olía, al menos en mi recuerdo, a incienso y cera. Ahora pones una moneda y se enciende una vela eléctrica y se conoce que esto surte los mismos efectos. Pero las arquerías, las bóvedas, sí son las mismas, igual que su geometría, suave, ascendente. Si pudiera definir esto, lo haría. El púlpito de mármol lleva las armas del cardenal Mendoza, que fue también obispo de Osma, y cuyos deslices amatorios calificaba Isabel la Católica como los bellos pecados del cardenal. No fue el único entre los obispos de Osma en dejar descendencia. El imponente retablo
tiene una peculiaridad, que es obra de dos grandes artistas que se llamaron Juan de Juni y Juan Picardo. Emplearon 4 años en realizar su obra, cada cual a su aire. Juni manierista, Picardo neoclásico. Los personajes bíblicos de Juni se retuercen y doblan el cuello. Son dramáticos en el gesto. En cambio, los de Picardo no gesticulan. Son suavemente expresivos. Como en broma, los dos artistas se han representado a sí mismos y a algunos obispos curioseando por allí. Uno y otro llevan siglos enfrentándose en este estupendo retablo, y aún tras tanto tiempo, yo lo veo ahora y no sé a qué carta quedarme. ¿Juni? ¿Picardo? Era la capilla mayor, pero quedan las menores, que también tienen su mérito. Por ejemplo, la de la Virgen de Espino, que es la patrona de El Burgo, y que luce un abigarrado retablo en el que se representan escenas de la vida de la Virgen. La imagen, que viene a ser del siglo XIII, poco más o menos, es una bonita figura sedente. Del Santo Cristo del Milagro, muy hierático, muy románico y muy restaurado, se dice que una vez, hace lo menos 10 siglos, se le posó encima un gallo furtivo, y el sacristán, queriendo ahuyentar al ave, le tiró una piedra y le dio al Cristo, y que el Cristo sangró, y que aquello se tuvo por gran milagro. La capilla del venerable Palafox, un obispo que iba para santo, corresponde a las obras que se realizaron en la catedral en el siglo XVIII, en el gusto neoclásico y un poco cursi de la época. San Pedro de Osma fue un fraile francés enviado aquí para restaurar el episcopado católico de Osma tras los siglos de dominio musulmán. Como se dice que hizo numerosos milagros, es el patrono de El Burgo y tiene en la catedral una capilla que es a la vez un pequeño museo a donde hay que subir por escalera renacentista. Quizá la mejor pieza de la catedral, al menos a mi modesto entender, sea el sepulcro de San Pedro en el Museo Catedralicio. Es un sarcófago de piedra tallada y policromada donde no solo se representa al santo yacente y desnarigado, sino a cientos de personajes de caritas y gestos inocentes que escenifican sus milagros y se pasman, o se ríen, o se humillan. Se talló este sarcófago hacia el 1200 y muchos. Esta fue la sala capitular de la Catedral Románica. Junto al sepulcro de San Pedro, puede uno asomarse al claustro mirando por ventanales, que son lo poco que ha sobrevivido de románico tras la reforma gótica de la catedral. Columnas y capiteles me recuerdan a las formas y motivos del monasterio de Silos. Animales quiméricos, vegetales lujuriosos y personajes de toda laña. Pura y variada fabulación de los artistas románicos, anterior y diferente de la gótica que acabo de ver en el sepulcro de San Pedro.
Al claustro, elegante en sus filigranas góticas, le echo de menos un ciprés. Será nostalgia de Silos. Pero sigo en los museos catedralicios, donde puedo ver un poco de todo. Ornamentos, soberbia vajilla litúrgica, cruces, una paloma eucarística del siglo XIII, una virgen con su hijo, muy coronados los dos. Un expresivo, crucificado de marfil. Pero no quiero olvidarme del tesoro literario más querido del Burgo, que es el Códice del Comentario al Apocalipsis, que escribió en Líbana, antes del 800, un monje de nombre Beato. Esta copia, de Beato de Líbana, la que se conserva en el Burgo de Osma, tiene fecha del 1086. El pergamino en el que se manufacturó conserva los colores y la iconografía terrorífica, además de los mapas de misteriosas tierras. Es el encanto agridulce de la simbología medieval. Cuando vuelvo a la realidad con algo ligero el bandujo, me sale al paso un aroma confitero y un anuncio que casualmente proclama las tortas del Beato. Y no solo las tortas, sino toda la variedad de embutidos y chacinas que se gasta esta tierra soriana. Es lástima estar a dieta, la verdad. Como tiene de qué presumir, el Burgo ilumina sus bellezas al llegar la noche. Cuando yo me acuerdo de aquella historia de Usama la romana y celtíbera, Osma la visigoda y mora, y el Burgo cristiano y episcopal. Este Burgo de Osma, que dentro de nada apaga y se va a dormir.